de salud, si nos podrían dar la información de cuándo inicia la campaña de vacunación para niños menores de 3 años y cómo se va a llevar a cabo este plan de inmunización, tomando en cuenta que en el año pasado, en el 2020, bajó el porcentaje de niños que se vacunaron para completar su esquema, precisamente debido a la pandemia. Los padres tenían miedo y a lo mejor a estas alturas siguen con ese temor de llevar a los pequeños a vacunarse, pero esto pues en un momento dado pudiera provocar rebrotes de algunas enfermedades. Y si también nos pueden explicar si ya se está dando el abasto de la vacuna contra la tuberculosis, que también refieren algunos padres de familia que no la han podido encontrar. ¿Cuáles serían las acciones pues para Sí, esto tiene que ver con la 2021? vacunación en general, ¿no? Así es. Con mucho gusto, gracias por preguntar esto que es de extraordinaria importancia. En México tradicionalmente se hacen 3 semanas que se han designado anteriormente Semanas Nacionales de Vacunación, cuando se establecieron hace ya más de 2 décadas. Posteriormente se incorporó no solamente la vacunación, sino algunas otras intervenciones preventivas o de tratamiento como los antiparasitarios y la adición de algunas multivitaminas, en particular las que tienen vitamina A, porque la vitamina A en los niños ayuda a una mejor respuesta del sistema inmune. Y más recientemente nosotros las renombramos y las reconceptualizamos y ahora se llaman Jornadas Nacionales de Salud Pública. Hay 2 diferencias fundamentales, una es que ya no son semanas sino son quincenas y la segunda es que ahora se involucra integralmente a todos los programas de salud pública. Ya no es solamente el Centro Nacional para la Atención de la Salud de la Infancia y la Adolescencia, que es el centro responsable de la vacunación, el único que participa en eso, sino participan todas las unidades normativas de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Tuvimos el año pasado dificultades por razones obvias con el COVID-19 de echar a andar estas jornadas. De todos modos ocurrieron, pero en menor escala de lo que queríamos. ¿Por qué? Porque hubiera sido incompatible con la jornada de sana distancia el movilizar a tanta gente en ese espacio. Sí empieza a reducir la intensidad de la epidemia de COVID y esta reducción se sostiene, que es algo que deseamos, lo que acabo de explicar. Podríamos tener la Jornada Nacional de Salud Pública en la fecha originalmente programada, que es en las primeras semanas de marzo. Si no vemos una reducción clara, sostenida o suficiente, la pospondríamos algunas semanas más, quizá en el mes de abril. Tenemos ya planeado con antelación, y esto desde que llegamos al gobierno, tener una recuperación de coberturas de la vacunación contra el sarampión, específicamente en niños de edad un poquito más avanzada, y esto es porque durante el sexenio 2018, particularmente a partir de 2015, se cayó la cobertura vacunal contra el sarampión. Este riesgo de rebrote del que usted habla es algo que nos preocupa, es algo que habíamos señalado antes de entrar al gobierno desde las instituciones académicas en las que laborábamos, porque en 2015 fue muy notorio cómo se modificó el abastecimiento de vacuna contra el sarampión en México, por una razón que, por cierto, está sujeta a una acción administrativa de investigación, gracias a una denuncia que yo mismo hice al segundo día de estar en el encargo. Y esto tiene que ver con la comercialización de la vacuna contra sarampión, rubiola, parotiditis y sarampión, rubiola a México, en donde nos estrenamos con la sorpresa de que teníamos una deficiencia de más de 1.400.000 dosis de estas 2 vacunas en forma combinada, porque en el sexenio pasado se dejó sin abastecimiento. Recordarán que hemos hablado muchas veces de esto. Ahora, otras vacunas, me refiero específicamente a la BCG, han tenido un problema de abastecimiento global. Y este abastecimiento global también tiene que ver con
mucho de la perturbación que tiene el mercado global antes de COVID, pero desde luego durante COVID enfrentó retos adicionales. Las vacunas suelen ser oligopolios a nivel global y pocas compañías pueden producir la cantidad de vacunas que requiere un programa nacional. Entonces, hemos estado buscando distintas alternativas a la que originalmente abastecía a México y que también está involucrada con este extraño proceder administrativo del sexenio pasado, específicamente 2015, 2016, 2017 y 2018, que nos dejó en una situación un tanto anómala respecto a la proveeduría de la vacuna BCG. Entonces, que la población sepa, efectivamente, todavía no se ha restablecido por completo la regularidad de los envíos o de las compras de la vacuna BCG. Es una vacuna que previene la tuberculosis meningea en los niños. Es una vacuna, dicho sea de paso, que ha sido sujeta de mucha investigación porque no hay un consenso global sobre su uso. Por ejemplo, en Estados Unidos no la usan y hay varios países que no la usan. Hay otros, sobre todo de la región europea y la América, que sí la usamos y hay distintas conversaciones científicas al respecto. Entonces, vamos a estar regularizando el abastecimiento de esta vacuna conforme se vayan logrando solventar las irregularidades y las perturbaciones que quedaron producto de las prácticas administrativas del gobierno 2012-2018, específicamente 2015, 16, 17 y 18. Y bueno, nada más, tomando en cuenta ahorita esta situación de el no ponerse de acuerdo con prescribir ciertos tratamientos. En el caso del coronavirus está habiendo ahorita una serie, digamos, de versiones encontradas por el uso de la ivermectina y la acitromicina. En ese sentido, ¿qué pueden decirle respecto a la población que está utilizando o que le prescribieron estos fármacos? Gracias. Que como ocurre en las ciencias de la salud y en las ciencias médicas y en general en las ciencias, el conocimiento es cambiante, la evidencia científica se va desarrollando con la propia experiencia. Ante una epidemia como la pandemia de COVID-19, se empezaron a explorar, por razones obvias, múltiples alternativas de tratamiento. Algunas han resultado en alternativas prometedoras respecto a la eficacia, otras no tanto. Un ejemplo fue hidroxicloroquina. Al principio de la epidemia, lo recordarán, hubo mucho entusiasmo sobre la posibilidad de que hidroxicloroquina fuera un medicamento útil para los tres principales objetivos del manejo de la epidemia, que es reducir la mortalidad, reducir el tiempo de hospitalización o reducir la probabilidad de tener enfermedad grave. Hidroxicloroquina quedó descartado, que no lo sirve. Y en marzo y abril de 2020, y todavía hasta mayo, hubo un entusiasmo por la ivermectina. Este es un medicamento antiparasitario en el que algunos expertos en la materia de farmacología consideraban que podía tener propiedades antivirales. La evidencia no fue suficientemente robusta y se descartó. Esto incluye lo que la Organización Mundial de la Salud identificó en su ensayo Solidaridad. Sin embargo, en meses recientes ha habido un nuevo aporte de evidencia y actualmente, como suele ocurrir en ciencia, hay una conversación abierta sobre cuáles son los elementos de evidencia que podrían hacer que se hubiera convencimiento sobre el uso de este producto con base en la ciencia. No hay un consenso todavía, algunas tendencias sugieren que sí, otras todavía sugieren que no, y esperemos que en algún momento haya una resolución clara sobre si sí o sobre si no. ¿Mande? Para que sea una alternativa de tratamiento. Lo que buscamos es tener alternativas de tratamiento y así es como ocurre en la ciencia independientemente del COVID. Así es el descubrimiento científico. Gracias. Bueno, vamos a quedar